Uno, para conocer el enemigo necesita datos. Nosotros, los cardiólogos y los neurólogos, consideramos que el accidente cerebrovascular o el stroke y la enfermedad coronaria constituyen las dos principales causas de muerte en la población a nivel mundial y en Latinoamérica. Sin embargo, no tenemos datos en Argentina. Como en toda batalla, la mejor manera de acabar con el enemigo es conocerlo bien. Con los ataques cerebrovasculares pasa lo mismo. Cuanto más conocemos acerca de ellos, más posibilidades tenemos de prevenirlos. Un ACV es un problema cerebral que se produce por la alteración de la llegada de sangre al tejido cerebral. En realidad se produce cuando se tapa una arteria o cuando se rompe. Yo soy Luciano Esposato, soy neurólogo, dirijo el Centro de Ataques Cerebrales de la Fundación Favaloro y el Departamento de Neurología de Adultos de INECO. Sabemos que la hipertensión arterial es el factor de riesgo más importante, es la causa más frecuente de ACV. Pero también sabemos que la depresión, el estrés, la dieta, el sedentarismo pueden influir en forma variable. Ahora, sabemos en qué proporción cada uno de estos factores influye en una persona que nació y vivió en Estados Unidos, pero no sabemos cómo es esa proporción en Argentina. Con la idea de tener datos propios acerca del ACV, nace Prevista, el programa de evaluación epidemiológica del stroke en Tandil, Argentina. Como lo dice el título, lo que vamos a hacer es, en toda la población de Tandil, durante 2 años, registrar cada caso de ACV que tengan los pacientes, se internen o no se internen, seguirlos durante 1 año y ver cómo van evolucionando. Eso nos va a permitir, como se sabe cuál es la población de Tandil, que son 126.000 habitantes aproximadamente, calcular cada cuántos habitantes ocurre un ACV. Y por otra parte, como los vamos a seguir en el tiempo, los vamos a ir evaluando en forma gratuita, vamos a poder saber qué mortalidad tiene a los 30 días, a los 6 meses y al año. Y de esa forma saber por qué a los pacientes les va bien y por qué a otros les va mal. El estudio Prevista se pondrá en marcha en marzo de 2013 en la ciudad bonaerense de Tandil con profesionales locales. La dirección estará a cargo de investigadores de la Fundación INECO de la ciudad de Buenos Aires y contará además con el apoyo de la Clínica Mayo de Estados Unidos y la Universidad de Toronto en Canadá. Soy la doctora Cecilia Bait, soy cardióloga, estoy a cargo de la sección de cardiología dentro de la Clínica de Neurología Vascular de INECO. Yo trabajo en investigación clínica desde hace muchos años, pero esta es la primera vez en la que puedo ser protagonista de un estudio de investigación epidemiológico que estamos convencidos de que va a aportar datos sumamente importantes, no solo para el ámbito de la neurología, del stroke, sino a nivel poblacional. Hasta el momento, la mayoría de la información sobre ACV viene de estudios hechos en Estados Unidos o Europa. Tenerlos a nivel local ayudará a conocer características propias. En función de esos datos, uno puede conocer más en detalle cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las características particulares y qué tipos de stroke son los que más comúnmente se ven, qué cosas se pueden hacer para prevenir y fundamentalmente instituir políticas de salud para tratar de evitar que ocurran los strokes. Este estudio epidemiológico es pionero en Argentina y en toda la región. Pero, ¿por qué se eligió la ciudad de Tandil? Mi nombre es Mariano Coppola, yo soy neurólogo del Hospital de Tandil de la provincia de Buenos Aires. La ciudad de Tandil se eligió por varias razones. Tuvimos la idea de generar este trabajo en una ciudad que tenga la suficiente cantidad de habitantes como para que el trabajo sea significativo, o sea, la cantidad de casos que podamos detectar sea significativos, pero que también tenga una cantidad de habitantes, llamémosle manejable, porque es muy difícil, si no, detectar todos los casos que van a ocurrir a lo largo de 2 años. Otro dato importante es que nos parece, por algunos datos que tenemos, y nos parece por la percepción que tenemos los que vivimos en Tandil, que es una ciudad promedio. Me parece que es una ciudad que podría reunir en un mismo lugar las características demográficas de la Argentina. Los datos que se recolecten servirán para conocer no solo el número de ACVs que ocurren localmente, sino para estudiar factores de riesgo, mecanismos que producen el ACV, rasgos genéticos propios y pronósticos de la enfermedad. Esos datos, a partir de la fecha de inicio del trabajo, se van a empezar a recolectar todos los pacientes que ingresan con diagnóstico de accidente cerebrovascular en los 3 centros de internación que existen en la ciudad de Tandil. Es un trabajo muy arduo, porque tenemos aproximadamente un ACV por día, o sea que es un trabajo arduo que requiere de mucha gente, de muchos médicos que estén interesados en el proyecto y a largo plazo.
Los datos que aporte este estudio local servirán para hacer políticas de salud públicas que contemplen las diferencias genéticas, ambientales, socioeconómicas y culturales de los argentinos. El objetivo más importante que tenemos, o más ambicioso tal vez, es que esta plataforma de investigación epidemiológica se transforme en el futuro, si hay adecuado financiamiento, en una fuente de conocimiento permanente y que no se acabe a los 3 años, sino que se vaya nutriendo en forma constante y nos permita ver cómo evoluciona la enfermedad cerebrovascular en el tiempo y no solo tener una foto puntual del año 2013 y 2014 que va a ser cuando se realice. Esto nos va a permitir tener una tipificación bien clara de cómo somos los argentinos en cuanto al riesgo que tenemos de sufrir una ACV.